Totona lo niyan, totona lo ixpoli, o techcate y pantlasco yeguasle. Más que tinmastoque campa oxepa guaslas, oxepa huasquisas, oxepa yancuic tech tlahuilhuis. Más que chicanene me campa amo itlacaquiste, tahuame motosentlalika niman matitlacostilican. Tlatlasco toyoltzi matiquillanacan, noche tlin toyolo quitlasostla. Campa tinmastoque yahua, hueye chalchihuitl. Matiquipopolocan tochiopancalhuan, totlamachtilcalhuan, toahuiltlalhuan, totelpochcalhuan, tocuicacalhuan niman tocalauilhuan. Matiquincaltehuacan sancaseca totzitzihuan, niman tochantzin matechmanohue, xicamohuasquisa toyancuic tonaltzin. A lo largo de los siglos, México se ha forjado en la lucha, la resistencia y la transformación, dando origen a innumerables héroes y heroínas. Su historia está marcada por la búsqueda constante de independencia, justicia y derechos para sus pueblos, un anhelo que ha perdurado desde el pasado hasta nuestros días. Estas figuras representan la fortaleza del pueblo mexicano para resistir y adaptarse ante la adversidad, convirtiéndose en emblemas de unidad, lucha colectiva e identidad nacional. Un ejemplo de estas figuras heroicas es Cuauhtémoc, símbolo fundamental para las y los mexicanos debido a su papel como el último emperador mexica antes de la caída de México Tenochtitlan en 1521. A 500 años de su ejecución a manos de Hernán Cortés, los invitamos a explorar al ser humano detrás del mito. A través del análisis de momentos históricos reales que vivió Cuauhtémoc, examinaremos al hombre de carne y hueso, y cómo su imagen ha evolucionado con el tiempo, desde las primeras representaciones hasta las interpretaciones del siglo XX. Esto nos permitirá reflexionar sobre qué nos dice hoy su figura y cómo estos personajes del pasado reflejan, en realidad, nuestros intereses presentes. Descubrir un personaje como Cuauhtémoc no resulta muy sencillo porque vivió en un momento crítico para la historia, no solo de México, sino del mundo. Entonces, imagínense, debió ser muy difícil en ese momento guardar registros de absolutamente todos los personajes, y además Cuauhtémoc era uno de los muchos nobles que vivían en Tenochtitlan. Uno de esos nobles que no sabemos si hubiera vivido en Tenochtitlan o en Tlatelolco y que probablemente pues hubiera servido, como sucede en muchas casas reales, no solamente de aquí de la antigua Tenochtitlan, para entablar relaciones matrimoniales con otras casas reales, que eso no solamente sucedía dentro de la nobleza femenina, sino también la masculina. Es decir, estos nobles que no llegan a altos cargos, como puede ser el de gobernante, servían para establecer relaciones matrimoniales y estrechar lazos. Por ello, ha costado trabajo a los historiadores, a los arqueólogos, a los ecohistoriadores, lograr conjuntar información certera sobre la vida de este personaje. Nada más por poner un ejemplo, la fecha exacta de su nacimiento no la tenemos. Entonces hay que hacer unos cálculos con las personas que lo conocieron y que relatan más o menos qué edad tenía, contra la fecha de muerte de su padre, porque él muere cuando Cuauhtémoc era muy niño. Entonces este tipo de datos son un reto para todos nosotros, porque tendremos que reconocer que hay información que quizá nunca podamos tener, o al menos hasta donde la ciencia nos permita conocerlos. Aunque no se conoce con certeza la fecha de su nacimiento, los expertos estiman que nació entre 1497 y 1499. En el aspecto de su origen, sabemos cómo él era hijo de Ahuizotl, de uno de los tlatoanes, el antecesor de Moctezuma Xocoyotzin, y como era hijo de él y de una princesa tlatelolca, que a la vez ella era hija del último
tlatoani y gobernante de Tlatelolco, la otra ciudad mexica, que era Moquihuix. Como hijo del linaje gobernante, Cuauhtémoc debió pasar sus primeros años en los fastuosos palacios de las ciudades gemelas. ¿Qué sabemos sobre Cuauhtémoc? Cuauhtémoc fue hijo del rey Ahuizotl, que muere cuando él era muy joven, seguramente tenía entre 4 o 6 años aproximadamente, y podemos saber cómo pudo haber sido su vida, ya que la vida de los jóvenes en ese momento no era muy libre, todos tenían un papel que jugar. Es algo que tienen que asumir, que ese es un valor de la educación, asumir tu rol social y aceptarlo y comportarte conforme a ese rol que te han venido enseñando durante mucho, mucho tiempo. Entonces es más bien, yo lo veo más bien como una aceptación. Durante su infancia, importantes sucesos como la sequía, la escasez de alimentos y las plagas azotaron a las ciudades mexicas entre 1504 y 1506. En 1507, Cuauhtémoc fue testigo de una de las ceremonias más relevantes de la cosmovisión mexica, la ceremonia del Fuego Nuevo, que se celebraba cada 52 años. Esta ceremonia, que simbolizaba el inicio de un nuevo ciclo, la renovación y la continuidad de la vida, sumía a las ciudades en la oscuridad mientras se realizaba un ritual en Iztapalapa. Según el rito, los niños como Cuauhtémoc debían usar una máscara hecha de penca de maguey y mantenerse despiertos durante toda la noche para evitar convertirse en ratones. Gracias a los estudios de los historiadores modernos y de los descubrimientos arqueológicos, hemos podido reconstruir un poco parte de su vida y sabemos, por ejemplo, que él vivió un fuego nuevo cuando estaba muy joven, de haber tenido unos 8 o 9 años cuando fue el fuego nuevo en 1507. También que él ingresó muy joven al Calmecac. Normalmente los hijos de los gobernantes asistían a este lugar, y como él fue huérfano muy chico, es probable que haya ingresado más joven de lo normal. Todos los hijos de la nobleza ingresaban de manera obligatoria al Calmecac, al que Cuauhtémoc debió ingresar a los 7 años. Allí, al igual que los demás asistentes, aprendió escritura, matemáticas, la historia de los mexicas, valores éticos, así como los rituales y ceremonias más importantes. Las enseñanzas hacían hincapié en la valentía en la guerra, la devoción a las deidades y el orgullo de pertenecer a un pueblo conquistador. También sabemos que en la época en la que asciende Moctezuma II al trono, él ordena una cohesión del grupo noble y entonces manda a traer a todos los hijos de los nobles a que estén cerca de él. Es por ello que es muy probable que Cuauhtémoc, aunque era de familia tlatelolca, haya pasado buena parte de su infancia y juventud aquí en Tenochtitlan. Cabe recordar que Tlatelolco fue conquistada por Tenochtitlan en 1473, por lo que el imperio Tenochca era quien designaba a su gobernante y tribunales. Según fuentes históricas, fue durante el mandato de Moctezuma II cuando se documenta la participación militar del joven Cuauhtémoc, aunque se desconoce en cuántas operaciones bélicas tomó parte. En este sentido, Fray Juan de Torquemada destaca su participación en la conquista de Quetzaltepec e Ixtatlalocan, en el actual Oaxaca, en 1515. Cuauhtémoc tenía entre 16 y 18 años en ese momento. En 1519, gracias a sus méritos militares, Cuauhtémoc fue designado Tlacatecatl en Tlatelolco, aunque no gobernó la ciudad, pues esta distinción correspondió a Itzcoatl. Porque además sabemos que Cuauhtémoc fue un gobernante secundario en Tlatelolco cuando Hernán Cortés llega. De hecho, pensamos que eso fue lo que realmente le salvó la vida durante la matanza de Tezcatl perpetrada por Alvarado. Era muy común el matrimonio entre grupos nobles de distintas regiones para formar alianzas, y Tenochtitlan y Tlatelolco, aunque siempre fueron prácticamente rivales, sí tenían relaciones de matrimonio entre ellos. Entonces no era una cosa completamente ajena, pero en Cuauhtémoc se logró esta fusión. Esa es pues la genealogía de él, que proviene de las dos
ciudades mexicas, o sea, Ahuizotl como parte de Tenochtitlan y aquella princesa Tlatelolca. Eso es una de las razones también que una investigadora como María Castañeda de la Paz ha analizado, en el sentido de que hubo varias razones para elegir a este joven en los momentos tremendos de la batalla. O sea, va a recibir o lo van a nombrar Tlatoani en momentos muy difíciles, en plena guerra, en pleno combates, ¿no? No necesariamente era Cuauhtémoc el Tlatoani que era naturalmente el siguiente en la sucesión, y que por un lado la elección tiene que ver, sí, por supuesto, con una nobleza a la que pertenece, pero por otro lado que siempre demostró un valor y una abierta oposición ante los españoles. De Cuauhtémoc no sabemos nada hasta precisamente su nombramiento, y eso llama también bastante la atención. A partir de los trabajos que yo he hecho con las genealogías de la Casa Real de Tenochtitlan, observo que hay dos rupturas muy importantes. Una que se produce en 1427, cuando Ixcoatl, el cuarto tlatoani de Tenochtitlan, llega al poder. Él no era legítimo. Y precisamente cuando alguien no es legítimo tiene que hacer bastantes cambios, manipulaciones incluso, para demostrar su legitimidad. Y eso fue lo que hizo Ixcoatl. Y con Ixcoatl veo que se rompe el patrón de sucesión. En ese momento la elección era de padres a hijos. Ixcoatl era hijo del primer señor de la Casa Real de Tenochtitlan. Lo que sucede es que su madre era de baja condición social. Y lo que él llega a realizar es una serie de pactos con otro que va a ser gobernante, Moctezuma I, Moctezuma y Luis Camina, y con él y su astucia que lo respalda, lo que van a realizar es un matrimonio entre sus descendientes. Ixcoatl estableció un sistema de sucesión colateral para asegurar la permanencia en el poder de su linaje y el de Moctezuma y Ilhuicamina. Bajo este esquema, no gobernarían sus hijos directamente, sino sus nietos. Así, tras los reinados de Axayácatl, Tizoc y Ahuizotl, todo apuntaba a que los descendientes de Axayácatl tenían más derecho al trono que los de otros linajes. ¿Qué es lo que pasa después? Bueno, vemos, porque no tenemos claridad, llegan los españoles, qué es lo que va a pasar después del gobierno de esos tres hermanos. En el sentido que primero es Axayácatl, luego Tizoc, luego Ahuizotl. Y lo que observamos es que el siguiente en el gobierno va a ser Moctezuma II o Moctezuma Xocoyotzin, o sea, alguien del linaje de Axayácatl. Y una vez que muere Moctezuma II, el que va a gobernar va a ser su hermano. Entonces estamos viendo cómo se repite ese sistema de sucesión colateral. Cuauhtémoc, al ser descendiente de Ahuizotl, no era candidato natural para asumir el título de Tlatoani de Tenochtitlan. Sin embargo, el destino le tenía reservado un papel crucial en la historia. Tras la matanza del Templo Mayor, durante la fiesta de Toxcatl, llevada a cabo por Pedro de Alvarado, Hernán Cortés regresó de Zempoala a Tenochtitlan luego de derrotar a Pánfilo de Narváez, quien había sido enviado por Diego Velázquez para capturarlo. Con el objetivo de calmar la revuelta, Cortés recurrió a Moctezuma, a quien mantenía prisionero. Obligado o por decisión propia, el Tlatoani subió a la azotea de las casas viejas para tratar de apaciguar a los enfurecidos mexicas, pero fue recibido con insultos y reproches. Durante el alboroto, perdió la vida. Según la versión española, murió a causa de una pedrada en la sien lanzada por su propio pueblo, mientras que la tradición indígena sostiene que fue asesinado por los españoles. También estaba capturado el gobernante de Texcoco y el gobernante de Tacuba en ese mismo lugar, y también estaba Cuitláhuac adentro. Él tenía a varios gobernantes como rehenes para mantener las cosas en calma. Muchos de ellos fueron asesinados esa noche. Tras estos acontecimientos, los españoles deciden huir amparados por la oscuridad de la noche. Un 30 de junio de 1520. Su camino, la calzada de Tlacopan. Su destino, la mayor derrota del ejército español a manos de las huestes mexicas en el episodio conocida como la Noche Triste.
Imagínense, hablando de Cuauhtémoc, el shock que debió ser para él ver al gobernante Tenochca y al Tlatelolca muertos, porque también matan a Itzcuautzin, que era el gobernante supremo de Tlatelolco en ese momento. Entonces, cuando Hernán Cortés decide matar a todos y escapar, por supuesto sabía que dejaba descabezado al lugar. Cuitláhuac se salva porque Moctezuma había negociado que él saliera. Cuitláhuac lideró el ejército mexica que derrotó a los españoles en la Noche Triste y poco después fue nombrado Tlatoani de Tenochtitlan. Sin embargo, su destino ya estaba marcado. Ha muerto Cuitláhuac de viruelas, que era el Tlatoani, y se le va a nombrar a él. Pero ¿cuáles son las razones para escoger a este joven? Bueno, primero, porque él había destacado previamente en guerras de conquista de Tenochtitlan. O sea, pues había demostrado su valía como guerrero, que era una condición muy importante. Y, por otro lado, que era, digamos, en cierta forma, de Tlatelolco. O sea, que tenía, por decir así, la presencia de las dos ciudades. Dos ciudades que en un momento dado fueron enemigas. Esta doble nacionalidad, si se le puede llamar así, le permitía a Cuauhtémoc una mayor cercanía con Tlatelolco, que de alguna manera los fortaleció en algún momento, en los momentos más álgidos de la batalla, porque cuando Cortés ataca frontalmente a Tenochtitlan entre las primeras batallas, los mexicas se tienen que replegar hacia Tlatelolco. Y es cuando Hernán Cortés consigue una entrevista con los gobernantes de Tlatelolco y les ofrece la alianza a cambio de que entregan a Cuauhtémoc y los tenochcas. Los tlatelolcas le dijeron que no, que preferían tener la suerte del gobernante mexica, de Cuauhtémoc, en vez de traicionarlo. Y además Cortés también, cuando se entera quién es el nuevo Tlatoani de la ciudad, una vez que muere Cuitláhuac, se apresura a tratar de convencer a todos los demás pueblos de que se le unan, argumentando que era muy joven. Entonces eso también nos habla, por un lado, de la personalidad de Cuauhtémoc, pero también de las características que él tiene, sin necesidad de que tengamos el dato exacto. Tras la muerte de Cuitláhuac, todo apuntaba a que el cargo de Tlatoani sería ocupado por un descendiente de Axayácatl. Sin embargo, la mayoría de los candidatos de este linaje habían muerto o huido con los españoles durante la llamada Noche Triste. En medio de la crisis política desatada por Cortés, Cuauhtémoc fue inesperadamente designado como el nuevo gobernante mexica. Así, en 1520, pasó de ser un tlacatecatl en Tlatelolco a convertirse en el máximo líder del imperio mexica. No obstante, heredó un Tenochtitlan debilitada por epidemias y hambruna, mientras las huestes hispanoindígenas, comandadas por Cortés, se preparaban para lanzar un asedio definitivo. Pensemos que Cuauhtémoc histórico tendría entre 20 y 25 años para ser. Cortés habla de que tenía 25 años, pero él está escribiendo este relato años después pocos años después de la caída de Tenochtitlan. Así es un hombre que debió haber tenido hacia los 20, 25 años, un hombre joven que tiene sobre sus hombros resistir el sitio que le están poniendo los españoles, y después la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción de toda la infraestructura de la ciudad. Yo les pregunto a muchos jovencitos qué estarían pensando a sus 20, 25 años y pues sí fue una responsabilidad grande. Cuauhtémoc, yo no tengo duda de que se destacó como uno de los capitanes que acompañaba a Cuitláhuac. De hecho, Cortés habla de esos capitanes. No menciona a Cuauhtémoc, pero dice que iba con un séquito de capitanes que mostraron su belicosidad en la llamada Noche Triste. Entonces, Cuauhtémoc indudablemente debió pertenecer a ese grupo de capitanes. Y claro, para llegar al cargo de Tlatoani, uno de los requisitos fundamentales era mostrar un carácter guerrero bastante fuerte, un carácter belicoso, una valentía, una bravura, que
Cuauhtémoc demostró con creces posteriormente tras el asedio a Tlatelolco. Entonces eso es uno de los motivos o de los motivos que favorece que Cuauhtémoc llegue al poder. La otra situación es el contexto histórico en que se estaba viviendo. Cuauhtémoc, bueno, es un sólido candidato por su belicosidad, pero también porque cuenta con doble ascendencia. Él es de padre Tenochca, Ahuizotl, y madre Tlatelolca. Si bien formaba parte de un grupo noble que podía aspirar a ese cargo, no era el sucesor natural. Entonces, seguramente habían preparado ya otras personas, como a Cuitláhuac, para tener ese puesto, y a él le llegó pues prácticamente por una situación del destino que su propio enemigo provocó. Lo que sí podemos decir es, por un lado, en el momento de la elección de Cuauhtémoc como nuevo tlatoani, los mexicas vienen de una crisis terrible. Han sido primero una ciudad ocupada durante 7 meses por un ejército hostil, el hispano-indígena encabezado por Cortés, pero que venían cholultecas, tlaxcaltecas, huejotzincas y algunas gentes más que estaban en medio del corazón. Luego, por supuesto, está toda la destrucción que se da alrededor de Noche Triste, de esa batalla. Recordemos que buena parte de la batalla fue en medio de la ciudad. Pues causó destrucción, muerte. Antes estuvo la matanza de Templo Mayor, murieron muchas gentes. Después viene la viruela. Es una sociedad diezmada en su ciclo de poder, en sus grupos de dirección. Al interior de la propia Tenochtitlán había grupos de nobles que estaban pugnando por formar una alianza con Cortés o negociar una rendición. Nosotros inferimos que fue aceptado unánimemente porque al leer las fuentes no encontramos que haya fisuras entre los diferentes capitanes o en el sector de la nobleza, porque la nobleza que acompaña a Cuauhtémoc tenemos que pensar que es del estamento militar, pero también del estamento sacerdotal. Y en todos esos momentos de asedio, cuando los cronistas, principalmente, que son los testigos oculares, son los españoles, nos hablan de las decisiones que va tomando Cuauhtémoc, observamos que no hay fisuras, todos siguen de manera, acérrima al tlatoani. Y él también sigue los consejos y los dictados de ese séquito de militares y de sacerdotes que lo acompañan. Entonces, en parte, Cuauhtémoc, como todos los que tuvieron que participar en cargos importantes, es algo que les toca. Más que pensar que es una aspiración desde chiquito y que a lo mejor que pudo haberla tenido como todos los demás, es también algo que están muy conscientes que les toca porque han muerto muchos. O sea, ha sido una gran devastación, una gran sangría de los mexicas. Sí, Cuauhtémoc se erige como un líder nato. En las fuentes, cuando leemos las diferentes opiniones, tanto de cronistas españoles como de cronistas indígenas, son normalmente muy sólidas las opiniones al respecto. Claro, Cuauhtémoc contaba con la juventud, una aparente belleza, porque eso se destaca también entre los cronistas, su astucia, su belicosidad, su carácter guerrero, no hay fisuras, es determinado. Acepta dirigir una defensa de una ciudad que está herida de muerte. Intentaron salvar el asunto, pero ellos sabían que era una misión prácticamente imposible. Entonces, alguien que asume lo que la circunstancia histórica le ha tocado. Yo creo que esa es una característica muy interesante, no solo de Cuauhtémoc, sino de la generación que enfrentó este evento. A partir de este momento, Cuauhtémoc inicia su viaje para erigirse como uno de los héroes más destacados de la historia nacional. Comienza su periplo heroico, cuyo final sería trágico. Odisea que relataremos en el próximo capítulo.